7 de abril de 2026, Rusia, agencia de noticias TASS. Los líderes de la Unión Europea se vuelven locos y buscan adquirir armas nucleares. La Unión Europea explora formas de crear capacidades de producción nuclear, según la agencia de inteligencia rusa. 3 heridos en Lugansk, 73 drones ucranianos derribados, ataque nocturno en regiones rusas. El presidente ruso Medvedev ve el éxito de Irán en la aprobación de Trump para discutir su plan de 10 puntos. Resumen de prensa: Estados Unidos e Irán acuerdan un alto el fuego de 2 semanas mientras Trump gestiona el papel de la OTAN. Plan de 10 puntos para poner fin a la guerra. Estados Unidos acepta la propuesta de Irán. Corea del Norte dispara lo que podría ser un misil balístico. La crisis iraní expone la debilidad de la OTAN y la Unión Europea. Los servicios secretos occidentales entregan armas químicas a Ucrania, según el enviado ruso de la OPAC. Estados Unidos confirma a Israel que mantiene su compromiso con los objetivos comunes. China facilitó un alto el fuego entre Estados Unidos e Irán. Estados Unidos prometió a Israel que buscaría la eliminación de todo el material nuclear de Irán. Israel continuará sus ataques contra Irán y sus operaciones contra Hezbollah. Trump anuncia un alto el fuego bilateral de 2 semanas con Irán. Se espera la presencia de Vance, Witkoff y Kushner en las conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Pakistán. Estados Unidos mantiene intensas conversaciones sobre Irán. Carlson insta al ejército estadounidense a desobedecer la orden presidencial de atacar Irán. Lucescu, ex entrenador del Zenit FC de Rusia y de la selección rumana, fallece a los 80 años. El presidente ruso Lavrov dialoga con su homólogo en los Emiratos Árabes Unidos sobre la escalada de tensiones en el Golfo Pérsico. Trump intensifica su retórica contra Irán a medida que se acerca la fecha límite para el acuerdo. El primer ministro ruso comenta la situación actual del mercado energético. Irán exige una tasa de $2 millones por el paso de buques por el estrecho de Hormuz en el marco de su plan de paz. Washington está al tanto de los intentos de Kiev de interferir en las elecciones estadounidenses y húngaras. Datos claves: lo que hay que saber sobre el ataque armado al Consulado General de Israel en Estambul. La crisis de Oriente Medio aumentará la presión inflacionaria a nivel mundial. El portavoz del Kremlin comenta el ataque al Partido Comunista Chino y la crisis energética mundial en su rueda de prensa diaria. 5 niños heridos, lo que se sabe sobre el ataque con bombarderos ucranianos a una escuela de la región de Zaporizhia. Resumen de prensa: Irán rechaza el ultimátum de Estados Unidos mientras la Unión Europea busca privar a Hungría del derecho al voto. Rusia negocia el suministro de petróleo a consumidores alternativos. 17 zonas residenciales de Irán fueron blanco de ataques aéreos esta mañana. China con CGTN. Xi Jinping felicita a To Lam por su elección como presidente de Vietnam. También instó a reforzar la fortaleza de China en educación, ciencia, tecnología y talento. Destacó también la importancia de una correcta visión de los méritos administrativos y llamó a una mayor participación ciudadana en las iniciativas de reforestación. Xi Jinping felicitó a la OMD por su inauguración. El Consejo de Seguridad de la ONU no logra aprobar un proyecto de resolución sobre el estrecho de Hormuz. Irán ataca objetivos estadounidenses e israelíes. Trump acuerda suspender los bombarderos y ataques contra Irán durante 2 semanas. Cheng Li-gun inicia la primera visita a la parte continental de China. Israel anuncia sus planes para acelerar la producción de misiles. El deporte une a jóvenes chinos y estadounidenses en un encuentro deportivo en Chongqing. También el conflicto en Oriente Medio afecta la siembra de trigo en el invierno en Brasil. Lo nuevo de China 3, una seguridad social del futuro para una vida más tranquila. China expide regulaciones sobre seguridad de cadenas industriales y de suministro. Irán con Hispan TV. Irán, el gran y digno triunfador. La derrota sionista es más que evidente. La PID sobre tregua con Irán. Netanyahu fracasó y no alcanzó ninguno de sus objetivos. Petro celebra tregua con Irán y recuerda a Trump: jamás podrá acabar con una civilización. Medios israelíes reconocen gran victoria de Irán y rendición de Estados Unidos e Israel.
Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Irán logró una victoria histórica. Irán tras retroceso de Trump, si cesan ataques, los nuestros se detendrán. Más noticias dentro del medio. Conozcan 10 condiciones de Irán que Estados Unidos se ha visto obligado a aceptar. Trump se echa atrás y acepta el plan de 10 puntos de Irán. Más noticias. 40 días que sacudieron al imperio, cómo Irán le dio la vuelta a situación y venció a Estados Unidos. Turquía con TRT. Alto el fuego en Oriente Medio, Estados Unidos e Irán acuerdan suspender ataques por 14 días y reabrir Hormuz. Rescate de un piloto o intento de capturar uranio. ¿Qué pasó en la operación de Estados Unidos en Irán? El mundo reacciona al alto el fuego entre Estados Unidos e Irán. ¿Qué han dicho los diferentes países? Trump dice que una civilización morirá si Irán no acepta acuerdo entre gestiones a contrarreloj. Israel profundiza su ofensiva terrestre en el Líbano con más tropas mientras ataques dejan 36 muertos. Estados Unidos enfrenta el costo descomunal de su guerra caótica con Irán mientras sufre pérdidas militares. Israel me arrebató un pedazo de mi corazón, mi única hija, el alto el fuego que nunca llegó a Gaza. Israel dice que atacó planta petroquímica en Irán en medio de escalada antes del ultimátum de Trump. Estados Unidos e Israel atacan 2 complejos petroquímicos clave en Irán, incluida la mayor planta del país. Los otros golpes de la guerra en Oriente Medio, desde falta de medicinas hasta crisis de crecimiento. Opinión: Latinoamérica y África se abren a la cooperación sur-sur cuando Estados Unidos busca un mayor control. Agencia Árabe Siria de noticias Sana. Canciller sirio recibe copias de estilo del nuevo embajador de Grecia. Siria, Jordania y Turquía firman acuerdos para mejorar conectividad regional. Nuevo embajador checo en Siria presenta copias de sus cartas credenciales. Nuevo embajador de Indonesia entrega copia de sus credenciales al canciller sirio. Fahed Kassis, el médico sirio en España que desarrolló un método contra la fibromialgia. Presidentes de Siria y Francia abordan cooperación y situación regional. Decreto presidencial impulsa al sector energético con nuevas empresas públicas. Siria y Líbano refuerzan la coordinación bilateral. Delegación siria participa en Estambul en la primera comisión económica con Turquía. Fuerza israelí irrumpe en el sur de la provincia siria de Quneitra. El Líbano con Al-Manar. La gran victoria de Irán. Presidente Berri, Líbano está incluido en el acuerdo del alto el fuego. Rezaei, el presidente estadounidense, cedió ante la resistencia de los hijos. Vídeo, imágenes del ataque de la resistencia islámica contra el asentamiento de Kiryat Shmona. Medios israelíes: del refugio del león al maullido del gatito. Críticas mordaces a Netanyahu. Irán declara una victoria histórica sobre Estados Unidos y afirma que el enemigo se vio obligado a aceptar el acuerdo de 10 puntos que Irán puso sobre la mesa íntegramente. Trump anuncia un alto el fuego mutuo con Irán. Según se informa, Israel lo ha aceptado. Venezuela con Telesur. Rusia comenta quién ganó la guerra en el Medio Oriente tras el alto el fuego. Presidenta encargada de Venezuela dará este miércoles un importante mensaje a la nación. Irán logra victoria histórica y fuerza cese el fuego a Estados Unidos. Precios del petróleo caen tras anuncio de alto el fuego tras victoria histórica de Irán. Modificación de la ley de glaciares se llevará a votación ante la Cámara de Diputados de Argentina este miércoles. Iván Cepeda denuncia intenciones de manchar su candidatura mediante montajes. Israel comunica que el alto el fuego entre Irán y Estados Unidos no incluye al Líbano. El medio de la isla, Cuba debate Argentina de la crisis interna a la injerencia rusa, cómo el gobierno reorganiza la agenda en clave de guerra. Trump suspenderá los bombardeos y ataques contra Irán durante 2 semanas. Andrea Becali rompe récord nacional en 50 metros libres y se convierte en la primera cubana en bajar de 26 segundos. Servicios de hemodiálisis en Guantánamo. Cotidiano empeño por la esperanza. Mujeres cubanas protagonizan en La Habana un firme rechazo al recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos. A las 20:12, fuera de línea, la unidad 1 de la CTE Ernesto Guevara de la Serna por falla en el sistema de la regulación de turbina. Nicaragua
con el 19. Nicaragua siempre más allá. Mensaje al presidente de la República Socialista de Vietnam. Nicaragua dará por inaugurado Abril Creativo 2026. Presidenta del Banco de CIE se reúne con autoridades del Banco Central y Ministerio de Hacienda. Radio Argelia Internacional. Entrevista especial, escándalos de espionaje del MAGCEN contra defensores de derechos humanos y activistas rifeños en Europa. La luz de la noche, drama, monólogo del cautiverio argelino de Cervantes, logro político y diplomático de la Unión de Estudiantes de Saguía, el Hamra y Río de Oro. Conmemoración del 276 aniversario del natalicio del ilustre venezolano Francisco de Miranda. República Árabe Saharaui Democrática. El Confidencial Saharaui. El Consejo de Seguridad de la ONU fija 2 reuniones en abril para evaluar su misión en el Sáhara Occidental. Álvarez es recibido por el ministro de Asuntos Exteriores argelino en Argel, España, Argel y el Sáhara Occidental, giro energético con lectura geopolítica y con una cuestión olvidada. Revelaciones sobre los vínculos de Einstein con Marruecos, Mohamed VI, Moratinos y Tayeb Fassi Fihri. No tendrás, solo deportes verás, algún cotilleo, un par de sucesos, información no tendrás, información no tendrás. 7 de abril de 2026. Vamos a analizar Sputnik Mundo, que es un medio ruso. Han tocado el fondo de la locura. La Unión Europea busca crear su propia industria de armamento nuclear, destapa la inteligencia rusa. El TMEC golpea a los productores del campo en México, reporta un medio. La crisis energética evidencia que el bloque europeo está atrapado en un círculo vicioso, señala un medio. ¿Cómo afectó la tregua en Oriente Medio a las principales cotizaciones del petróleo? La tregua de 2 semanas entre Estados Unidos e Irán impulsa los precios del oro. ¿Qué condiciones plantea Irán para poner fin al conflicto con Estados Unidos? ¿Cómo afectó la tregua en Oriente Medio a las principales cotizaciones del petróleo? Bueno, lo más importante es esto de qué condiciones plantea Irán para poner fin al conflicto de los Estados Unidos, obviamente. Mientras tanto, claro, para Rusia es fundamental destacar que los europeos nos hemos vuelto locos porque con la injerencia que tenemos, pues no podemos avanzar para nada. En vez de estar con las relaciones naturales que son con Rusia, porque Rusia es Europa y nosotros somos Asia, simplemente por eso. Y la parte ganadora del mundo está en nuestro continente, que es Afrasia, con Europa y Oriente Medio incluidos, o Euroafrasia, si lo quieres decir así, pero es mejor Afrasia. Entonces, si estamos en el bando ganador, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué seguimos con la injerencia yanqui haciendo el anormal? Es que no tiene sentido. Bueno, vamos al meollo. ¿Qué condiciones plantea Irán para poner fin al conflicto con Estados Unidos? Y pues han sido una lista de 10 exigencias. Compromiso oficial de Estados Unidos con la no agresión contra Irán. Control continuo del país persa sobre el estrecho de Hormuz, que eso le reporta bastante dinero. Reconocimiento del derecho de Irán a enriquecer uranio. Eso significa directamente pues las bombas nucleares y se ponga como se ponga Trump y se acabó el problemita de excusa para entrar en Irán. Levantamiento completo de las sanciones primarias de Estados Unidos, levantamiento completo de las sanciones secundarias de Estados Unidos, revocación de todas las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas contra Irán. Es decir, si eso es lo que pacta Estados Unidos con Irán, es que queda claro que el Consejo de Seguridad y todas las estructuras Bretton Woods son para sujetar el dólar, que ya se han muerto, y, por supuesto, quien manda es Estados Unidos, porque así lo tiene planteado con la legislación interna, obviamente. Revocación de todas las resoluciones de la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica contra Irán. Muy interesante, ese órgano totalmente intervenido por Israel. Pago de una compensación a Irán, muy interesante también. Si el que destruye paga, el que mata paga. Retirada de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos de la región, interesantísimo, y lo ha firmado Estados Unidos, o sea, Israel se queda solo, pero solo. Alto el fuego en todos los frentes, incluidos los ataques contra la resistencia islámica en el Líbano. Y dice Israel que va a seguir atacando el Líbano porque no está en el acuerdo. Pues no sé lo que no está en el acuerdo, pero el punto 10 es muy claro, ¿no? El punto 10 es muy claro. En fin,
aumentan los precios del oro, bajan los precios del petróleo, que es la balanza con la que equilibraban la bolsa para artificialmente sujetarla, que tiene que desaparecer la bolsa, porque esa es la culpita del genocidio y todo lo demás, la gentuza que en nivel ultra especulativo quiere ganar pasta a costa del sufrimiento, la esclavitud y el genocidio. Eso es así. Y ya se iría la inteligencia artificial, que hombre, nos podría ayudar en algunas cositas, no se le espera nada bueno. Anteriormente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había anunciado un acuerdo para suspender ataques contra Irán durante 2 semanas. Eso era irreal porque Irán no iba a firmar eso. Ahora usted firma el acuerdo y mientras lo implementa tiene usted 2 semanas de tiempo. Eso sí, pero esto le sirve a Estados Unidos para que parezca que sus amenazas surtieron efecto. Igual el pacto que han firmado para Estados Unidos es el que ellos dicen, no el de Irán, en los medios, porque la realidad es el de Irán. O sea, Irán ha ganado estrepitosamente. Es decir, que Estados Unidos deja de ser potencia mundial y sí que es una superpotencia y se coloca en el podio Irán. Sorpresa para todos. Desde Irán, por su parte, declara que Estados Unidos aceptó la propuesta iraní de los 10 puntos. Indicaron que Teherán iniciará las negociaciones con Washington el 10 de abril en Islamabad. Mientras tanto, el primer ministro israelí Netanyahu declaró que su país cesará los ataques contra Irán, pero ese cese el fuego no aplicará al Líbano, donde la operación militar de las fuerzas de seguridad israelíes está en su apogeo. A ver si le dan poco los libaneses, por Dios. Que se quiten ya toda esta gentuza de en medio, que no dejes de mirar al Líbano y a Palestina, obviamente. Porque, bueno, no está claro que no van a parar en el genocidio, que lo único que quieren es eso, asesinar, matar, ese tipo de cosas. Es lo único que les importa a esta gente y es lo único que quieren. Son sádicos e incluso me estaré preguntando yo si se están divirtiendo viendo tanto sufrimiento, sobre todo los niños. Son criminales, son pedastas, son violadores, son asesinos y estos son los que dirigen la vida del mundo, así va el mundo, ¿no? Entonces, bueno, tenlo claro. Y pues no dejes de hablar de Palestina, de hablar de Somalia, de Sudán, de Haití, de Siria. No dejes de hablar de toda la gente que lo está padeciendo por el vil metal y todavía más por el dinero duro, como el Bitcoin, que nada más que sirve para lavado de capitales y también traspaso de capitales a otra moneda. Por cierto, todo el mundo tiene que pagar ya en yuanes. Ha habido ya varias conversaciones y varios acuerdos que así lo han dispuesto, así que se acabó el petrodólar. Otro mazazo a la cruel bolsa que debe desaparecer. Viva Palestina libre, del agua al agua. La Carmen López te lo cuenta. Información